A ver, a ver la materia de bases 1 y de bases 2 con Marta Martínez. ¿Qué se ve ahí? ¿Por qué creen que eso es importante para la neuropsicología o la psicología en general? ¿Puedo hablar? Y claro, o sea, cualquiera puede hablar. No alcen la manito porque es que yo no veo eso. Yo Ah, así no le bueno, presto atención. Entonces hable el que quiera. bueno, yo creo que pues, nos las muestran porque además de que yo creo que durante toda la carrera nos muestran como las diferentes áreas que uno puede aplicar dentro de la psicología, como para ya mostrarnos a las especializaciones, pero en base a lo de la neuropsicología es porque pues yo entiendo que neuropsicología es lo que estudiamos, que pues como lo de la conducta, memoria, lenguaje y todo eso. Y en parte lo que nos enseña Marta, pues yo estoy en segundo y lo que nos ha enseñado Marta es como eso, literal. Ella como cada parte del cerebro, su función, porque funciona de tal manera, en qué afecta, qué pasa si se lesiona y todo eso. Eso tal cual. Pues cierto, tú lo dices. Estás en el segundo semestre y se ven estructuras cerebrales y se empiezan a ver también las funciones. Que la memoria, que la atención, ¿cierto? Que la función ejecutiva. Quien de pronto en un semestre más altico nos cuenta cómo es estar en tercer y cuarto semestre, pues cómo se ven esas materias de procesos psicológicos, o alguien que ya pasó por ahí, porque también es importante ver eso para la neuropsicología. Pues Así yo esté estoy, almorzando, dale, cuéntame. pues yo estoy en séptimo y estoy viendo pues estoy contigo como monitor, viendo las preprácticas en la IPS Sabaneta y pues de lo que recuerdo yo de cuarto y quinto que vimos en procesos, ya es como la parte avanzada de lo que Marta nos dio, o sea, Marta nos dio literalmente las bases, literalmente como la parte bebé de todo, que es los lóbulos, para qué funciona cada lóbulo, eh, cosas así para que ya en cuarto y en quinto nos empecemos a defender como para hacer, por ejemplo, pruebas neuropsicológicas. En quinto hacemos nuestras primeras pruebas neuropsicológicas a niños. Entonces nos explica cómo hacerlas, cómo las tendríamos que hacer, cómo la tendría que hacer un neuropsicólogo. También aprendemos todo el tema de, ya se supone que tenemos que dar más o menos todo el tema de las afasias, cómo estas se relacionan con lo que vimos en bases, porque en bases aprendemos pues los lóbulos y las afasias están relacionadas también con daños en los lóbulos, so, aprendemos de eso, aprendemos también de las amnesias. Eh, en sexto con Julián ya empezamos a ver pues tipos de demencia, ya enfermedades como más arraigadas, pues todo el tema de las epilepsias, o sea, cosas ya no solo como las partes del cerebro, sino cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las neuronas del cerebro, cuáles son sus funciones, la electricidad del cerebro, em, pues cómo llegan historias de pacientes de cómo llegan al neurológico, cómo se les atiende y todas las cosas que se les hacen, las resonancias, los PET, los electroencefalogramas, todos esos temas, pues eso es de todo lo que vemos. Ya empezamos desde lo más pequeño, que son las funciones de los lóbulos y la protuberancia del cerebelo, hasta ya lo más avanzado, que es decir, pues diagnosticar ya en sí a un paciente. Eso sí, pues ahí es una recopilación súper buena pues de todo lo que es la línea de neuropsicología en el C, ¿cierto? Entonces, como estaban diciendo, por algún lado se empieza y ese lado es por la organización cerebral. Empiezan a conocer los lóbulos, Marta hace esa analogía del edificio que es real, ¿cierto? Que el tallo es muy básico, ya la corteza frontal es mucho más avanzada y ya que se conocen bien las bases, las estructuras, todo ese tema que ya es netamente anatómico, se empiezan a hablar de los procesos cognitivos y como lo dijo la compañera, los comportamentales, ¿cierto? Que la memoria, la atención, el lenguaje, la función ejecutiva, el reconocimiento, las praxias y todo eso, cómo se altera. Entonces la neuropsicología no es más que eso, ¿cierto? Es esa relación de los procesos cognitivos y comportamentales en relación al cerebro, ¿cierto? ¿Qué partes funcionan de qué forma? ¿Cuándo se altera? ¿Qué se da? Entonces ahí se habla de los pacientes que se tratan, que tienen diferentes síndromes, ¿cierto? Como tú lo mencionabas, un paciente que tenga trauma craneoencefálico, que tenga un ictus, que tenga epilepsia,
o que esté iniciando pues una demencia, un proceso neurodegenerativo. ¿Y eso de dónde nace? Nace de la psicología, netamente, pues que es lo que estamos estudiando, ¿cierto? Y de la neurología, de todas las ciencias biológicas, que estas dos se empiezan a juntar como alrededor del 1800 aproximadamente, y da pie a la neuropsicología, ¿cierto? Que recordemos que realmente la psicología básicamente nace de los neurólogos, que empiezan, pues que básicamente todos los primeros psicólogos fueron neurólogos, aunque en ese entonces eran psicólogos, médicos, filósofos, arreglaban el baño, pues hacían de todo, ¿cierto? Y esa neuropsicología, entonces, a día de hoy, tiene tres campos de acción que son, digamos, los principales, ¿cierto? Primero, como tú lo mencionabas, un área fundamental del conocimiento cerebral. Ya vamos a expandir más de eso, ¿cierto? Pero a las neurociencias, la neuropsicología la aporta para ir conociendo cada vez más el funcionamiento del encéfalo y de todo el sistema. Como área clínica de estudio y diagnóstico, que es lo que tú mencionas, que es ya no solo conocer el cerebro y sus funciones, sino realizar diagnósticos a partir de esos conocimientos. Y la tercera, que es más bien reciente y que está en un desarrollo bastante rápido, porque ha avanzado bastante para lo poco, pues para lo reciente que es como área aplicada en rehabilitación. ¿De quiénes? Pues de estos pacientes que se evalúan y que se diagnostican y que tienen diferente tipo de lesiones pues cerebrales o alteraciones neurológicas. Entonces la idea es ir hablando de una en una, listo, para el que quiera participar. Yo voy a hacer preguntas al aire, pero veo que como que la participación es un poquito corta, pero es normal porque es que somos muchos y da pena hablar, ¿cierto? Yo tengo pena en este momento hablando con ustedes, siendo sincero. Entonces, yo voy a ir hablando. De pronto abro pues el espacio para que opinen, pero si no opinan está bien, listo. Entonces empecemos con lo primero, como área fundamental del conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Pues del cerebro, del sistema nervioso, cómo se organiza, cuáles son los fenómenos cognitivos, esta forma o esta zona para qué sirve. Y eso, la verdad es que es una ciencia muy reciente, es muy nueva. Pues es prácticamente pues un bebé, aunque ya va como en la adolescencia, ya va teniendo sus tiritos. La historia de eso es muy bacana. Vamos a hablar pues de ella por encimita. Como en el 1800, ya llegando al 1900, empiezan muchos autores a darse cuenta de que llegan pacientes con diferentes fenómenos. Uno de las, digamos, de los procesos cognitivos más estudiados a lo largo de la historia es la memoria, ¿cierto? Porque es muy curiosa. Y todo mundo, cuando tiene un problema cognitivo, dice, ah, es que la memoria. Puede ser atención, pero dicen, ay, la memoria, se le olvida un nombre, la memoria. Entonces, eso es uno de los procesos más estudiados. Otro proceso, el lenguaje, que de hecho ya ahí entra mucho la filosofía y todo este tema pues más profundo, digámoslo así. Entonces son muchos los filósofos que ya empezaban a hablar de ese tipo de alteraciones. Creo que era Hipócrates que diferenciaba como que la alteración del reconocimiento pues de la memoria y del lenguaje, pero eso es muy antiguo y utilizaba términos más bien extraños y que a día de hoy no se utilizan. Pero ya llegando a 1900, diferentes autores empiezan a proponer que sea afasia, que recordemos que es pues, la pérdida de la alteración lingüística, y después llegó incluso Freud y propuso la agnosia, ya como en el 1900, y de ahí para adelante empiezan a surgir los diferentes, pues los nombres de las diferentes alteraciones, que sea apraxia, la agnosia ya estaba, la disfunción ejecutiva, entre todas las demás. Pero hay una cosa muy interesante y es que lo que es desde 1945 hasta el 75 se le denomina periodo lesional. ¿Ustedes por qué creen que se denomina así? ¿Qué pasó en el mundo en esas fechas? ¿O qué pasó un poquito antes de esas fechas? ¿Qué sucedió así bien llamativo? Las guerras. Las guerras, ¿cierto? Resulta que en la Primera Guerra Mundial empezaban a haber muchos pacientes, o más que pacientes, muchos soldados que pues, les daban lesiones en la cabeza, y como los cascos no eran tan buenos, la gran mayoría morían. Pero esos pacientes, esos soldados, empezaban a aparecer con diferentes síndromes, ¿cierto? Y entonces empezaron a dar cuenta de que este paciente, pues, o bueno, este soldado que ya es un paciente que se pegó como por acá, resulta que ya no reconoce que perdió el brazo derecho, el brazo izquierdo, perdón, ¿cierto? O este paciente que se dio por acá, así como Phineas Gage, que ya pues yo creo que todos lo vimos porque eso Marta como que en la primera clase lo habla, cambió de personalidad.
Entonces, con ese periodo lesional empezaron a hacer asociaciones entre daños cerebrales y cómo eso repercute en las funciones cognitivas. Ahí hablamos ya como de la Primera Guerra Mundial. Ya para la Segunda, para el periodo de la posguerra, después del 45, resulta que había muchos más sobrevivientes. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que el casco era muy importante. Antes tenían casco y eso que no todos, pero ya para la Segunda Guerra Mundial estaban mucho más preparados y el casco ya era lo suficientemente, digamos, seguro como para resistir impactos de bala o incluso algunos impactos pues de la onda expansiva de las granadas. Entonces ya habían muchos más pacientes que no murieron, sino que ya tenían un estado de morbilidad. Y a partir de todos esos miles de pacientes con estados de morbilidad y pues principalmente alteraciones cognitivas, empezaban a hacer como una revisión sistemática. Entonces decían, hay un paciente que se pegó como por acá atrás, está teniendo problemas de reconocimiento. Y vieron otros 10 y empiezan a decir, entonces esta parte parece que funciona para reconocer, ¿cierto? Para ver. E igual, pacientes que se pegaron un totazo por acá por la frente, parece que les cambia la personalidad, que se vuelven más irascibles, no se controlan bien, y así empiezan a hacer asociaciones, ¿cierto? Pacientes que se pegan por acá por el temporal, amnesias o pérdidas de lenguaje, dejan de entender, dejan de expresar adecuadamente, y ahí se llama periodo lesional porque básicamente todo el conocimiento que se va eh, construyendo esa base de lesiones. Pero después del 75 hay un avance gigantesco en la ciencia y en la tecnología y empieza a aparecer lo que es ya, empieza como a nacer el periodo que se denomina a día de hoy periodo funcional. ¿Eso por qué será? ¿Cómo a qué se debe? Ahí igual tienen pistas con las otras dos palabritas. Me imagino que ya no es solo como el daño a nivel estructural, sino cómo va funcionando esa estructura, cómo son esas conexiones que se hacen y cómo se están dañando. Eso, entonces empiezan a ir más allá. Ya no dicen que esta parte sirve para ver y que si se pega pues un totazo, pues deja de ver o, o ve borroso, no reconoce, sino que empiezan a nacer todo el tema de ya no solamente rayos X, que eso es bastante antiguo, sino que empiezan a hacer la tomografía axial computarizada, también la resonancia magnética estructural, y empiezan a esos pacientes que ya tienen pues alteraciones, ver ese cerebro sin necesidad de abrirlo, porque en el periodo lesional era necesario pues, listo, decían, 20 pacientes con un golpe en este lado presentan X, pero esperaban a que se murieran, luego les hacían pues revisaban bien el cerebro para confirmar las cosas. Pero en este otro periodo, en esta época funcional, no era necesario eso. A los pacientes que seguían vivos, se les llevaba pues al resonador y ahí les hacían los exámenes y pueden obtener imágenes como vemos ahí. Entonces ya empezaban a decir, ve, realmente en esa imagen eso está feo. Pues porque es que uno ve una resonancia con un daño cerebral y eso se ve hasta feíto. Uno dice, uy, eso está extraño, eso está curioso. Entonces ya no necesitaba pues realmente morir para ver el cerebro, sino que ya se podía ver de otra forma. Eso fue avanzando y llegamos a las neuroimágenes funcionales, que son realmente las que se ven ahí. Entonces se ve zona verde, se ve zona amarilla, zona roja, que ella se habla es de dos tipos pues como de dos tipos de técnicas, que una entonces lo que mide es glucosa, porque entonces cuando hablamos, por ejemplo ahora mismo que yo estoy hablando y una partecita por acá, que si me hacen una de esas vainas, se activa mucho más rojo que ustedes. Pero ustedes como están escuchando, una partecita más posterior, ¿cierto? Entonces ya no solamente era una persona con daño, ya era una persona normal que la meten a esas cosas, le hacen exámenes y empiezan a hacer asociaciones cada vez más específicas. También nació la tractografía, que ya no solamente pues permitía ver la activación, sino los tractos, que es, por ejemplo, esa zona frontal, cómo desde ahí se conecta con el tallo cerebral para enviar un pues, un impulso nervioso y hacer una ejecución para hablar, cuál es el tracto pues, del habla, del lenguaje, cuál es el tracto para el reconocimiento y así y demás. Y también empiezan a aparecer lo que pues gran parte de, incluyéndome a mí en un punto, aborrecimos, que son las baterías cognitivas, las pruebas neuropsicológicas, ¿cierto? Que uno muchas veces en el CES me dirán si sí o me dirán si no, neuro es igual a pruebas. No sé de pronto los que estén en semestres más alticos que piensan de eso, si será o no. Sí, total, totalmente de acuerdo, Juan.
Y es que uno llega a práctica en séptimo semestre y está tan angustiado por las pruebas que no se da cuenta de que el paciente es real y le preocupa más calificar bien que el paciente. Y llega a octavo con la intención o necesidad, pues, o más bien requisito de evaluar a un niño y se angustia más por que no lo regañen las profesoras que por evaluar al niño, ¿cierto? Y es porque existe esa angustia de que las pruebas son muy rígidas, son muy estrictas, se tiene que hacer de tal forma. Entonces la idea es ir hablando de eso para que se vaya pues como eliminando ese pensamiento. Entonces vamos así. Existió primero Juan, un periodo lesional, dime. perdón, ¿sabes qué me pasa a mí? Por ejemplo, en las prácticas mías son muy neuro, pero entonces en la universidad a uno le enseñan mucho a hacer las pruebas, pero no le enseñan a hacer qué hacer después de las pruebas, o sea, cómo tratar con el paciente que acaban de aplicarle eso, o si tiene ya pues un trastorno detectado, entonces pues me parece como súper importante hablar de eso en este espacio. Eso sí, porque es que realmente pues hemos visto nosotros que el CES es excelente. Para formar es una cosa impresionante y lo podrán confirmar pues aquí Juanita y Jairo, que nosotros hicimos una maestría una clase con los compañeros de la maestría ya y uno se siente muy bien capacitado. Y también nos ha dicho Julián y otros docentes que los estudiantes del CES salen a otras universidades a hacer maestría y pues se destacan mucho, porque realmente la formación es muy buena. Pero en neuropsicología, listo, sí es muy buena, pero falta mucho, ni siquiera la práctica, sino realmente la profundidad de la neuropsicología, porque se hablan de pruebas, pero no de pacientes, y ese es como el problema. Entonces, volvamos a esto, primero un periodo lesional, luego un periodo más funcional, y a día de hoy ya no se habla de neuropsicología por sí sola, ya se habla de neurociencias. Y ahí entra la neurología, la neuropsiquiatría, la neuropediatría, lo que sea con neuro, ¿cierto? Ahí es que literal, lo que sea. Y todas van construyendo lo que pues va a ser el conocimiento de las neurociencias en general. Y ahí entra la neuropsicología como una parte importante. Entonces, primer área importante de conocimiento de la neuropsicología como área de exploración para entender todo esto. Nos queda media horita, bueno, voy a moverlo un poquito más. Otra área importante, otro punto importante, como área clínica de estudio y diagnóstico, lo que nos decían ahorita. Aquí vamos a dividir, digamos, dos grupos diferentes. Los grupos con alteraciones cognitivas unidas al desarrollo, que es lo que ahorita nos decía Salomé, como las demencias, que todo es relacionado con el envejecimiento normal y patológico, y también en los chiquitos, ¿cierto? ¿Qué trastornos del neurodesarrollo hay? ¿Cuáles se acuerdan ustedes? Pues en Del los aprendizaje. chiquitos, el TDAH, autismo, del aprendizaje. Eso, entonces, esas son cositas con las que uno directamente nace, ¿cierto? Un TDAH no se crea, pues sí se puede crear algo similar o que se exprese como un TDAH, pero neurobiológicamente un TDAH se nace, así como una discapacidad intelectual, un autismo, ¿cierto? O una persona con autismo, más bien, no un autismo, el autismo pues como tal no existe, eso es en alguien aplicado. Entonces ahí van los trastornos del neurodesarrollo y ya más viejitos, más grandecitos, que se habla pues desde los 65 en adelante, comúnmente ya empieza a aparecer ahí lo que sería la demencia, ¿cierto? Que a día de hoy se le llama deterioro cognitivo mayor y que antes de eso le va leve, bueno. Y también la otra parte que hablábamos de las dos es todo el tema de los daños cerebrales adquiridos. Ya no es que una persona nace con ellos, ni está muy mayor para que se le empiece a degenerar el cerebro, sino que son, como lo dice el nombre, pues cosas que se adquieren. ¿Qué creen que va ahí? ¿Qué tipo de lesiones? ¿Cómo se llaman esas? Por ejemplo, ahí va, aunque ahí hay como imágenes, las neuroinfecciones, que nosotros vimos un paciente, que de pronto aquí ya algunos se los habremos mencionado, un paciente que se fue, pues un señor, que en ese entonces no era paciente, que se va a Venezuela porque ya tiene negocios. Y resulta que cuando vuelve a Colombia, eh, una, pues algo que comió y que lo tenía con diarrea, se le subió al cerebro y se le comió los hipocampos, las amígdalas y otra parte del temporal. Entonces, esa neuroinfección ahí le generó un síndrome bien significativo, ¿cierto?
Y ese paciente entonces me acuerdo que cuando uno lo ve, Juanita y Jairo pues también podrán ahí comentar cómo fue su experiencia. Julián le dice a uno, el profesor, es que este paciente es muy curioso, presta la atención. Lo presenta a uno, es que, hola, mira, este es mi compañero, se llama Juan David, mucho gusto. Y empiezan a hablar de cualquier cosa. Pasan 10 segundos y lo vuelve a preguntar, ¿ya te lo presenté? Y le dice que no. Y se vuelve a presentar. Así pasan 5, 10 veces, si quieren 1000. No sé si quiere Juanita o Jairo como comentar esa situación, cómo les tocó, porque Julián siempre lo hace como de la misma manera. Sí, digamos, conmigo también fue igual. Pues como que Julián me presentó y el paciente para los 2 minutos ya no se acordaba de mí. Y así fue toda la consulta, pues porque Julián obviamente como que aprovechó para mostrarme cómo es de caso, porque obviamente es muy único. Pues uno ver un paciente que a los 5 minutos no se acuerda de nada, es súper impresionante. Y el paciente también es muy desinhibido, pues él también como que tiene como afectación en el frontal, entonces él es como todo coqueto. Entonces, por ejemplo, una vez se siente incómodo porque empieza, uno está haciéndole una prueba, pues, o algo así, y empieza a decirle a uno, espere, yo no sé quién es más lindo, si usted o su nombre, pues, y cosas como así. Entonces, digamos, esa fue como la primera semana que yo entré al neurológico. Entonces, yo era súper incómoda y yo me acuerdo que yo me ponía roja y todo, y Julián era como, pues, pero tranquila, pues, pero era, sí, es un paciente súper interesante. Y lo bueno es que allá, pues, casi todos los pacientes son súper, súper interesantes. Yo también les iba a decir como que si hay algo como en particular que ustedes quieren como que hablemos o casos o cosas como así, nos pueden ir escribiendo y pues la idea obviamente es eso, pues que sea como un espacio abierto y que ustedes, pues que hablemos como con ustedes de lo que quieran, si ustedes quieren exponer como algún caso que están viendo como en la práctica y que entre todos lleguemos como a algo, también como que muy bacano. Sí, como tú dices, la idea es ya después de esta primera sesión ir organizando un cronograma, ir viendo qué temas les interesa e ir hablando de ellos, ¿cierto? Siempre como atendiendo a los pacientes. Entonces, ese paciente fue muy curioso por ese tipo de neuroinfección, con esa amnesia tan impresionante, porque es que es eso. Es una persona que uno nunca, que uno la lee en un libro, pero nunca cree que la va a ver de verdad. Cuando uno la ve es una cosa muy impresionante, que uno no la cree. Y la cuenta, y es que eso es como de fantasía incluso. Entonces, en estos daños cerebrales está las neuroinfecciones, está el trauma craneoencefálico que en cualquier momento a nosotros nos puede pasar, ¿cierto? Ir manejando y un choque pues del carro o el que maneja moto que sale volando, que nos han llegado muchos pacientes así. También un ictus, que eso sí pasa como más grandecitos, que son los derrames, las hemorragias y todo eso. También la epilepsia, que ninguno de nosotros, digamos, está curado de ella y eso es bastante drástico. En estos días nos tocaba una paciente de 20 años y resulta que a los 16 le empezó la epilepsia. Entonces es un cambio muy brusco porque listo, entonces imagínense ustedes de 16 saliendo a fiestas y rumbas todo, pues, los fines de semana o hasta todos los días, quién sabe, y que de un día para otro ya no pueda salir más de rumba o ya no pueda ni siquiera entender lo que le dicen en el colegio. Jacqueline está levantando la mano, cuéntame. Ay, ¿verdad que nos dijiste que no alzáramos la mano? Bueno. No, dale, que igualmente me salió, no sabía que salía. Bueno, en cuanto a eso que dices de la epilepsia, es más como porque hay una condición genética que viene de antes, entonces predispone a la persona que le aparezca, o en algún momento puede pasarle como un hecho significativo que haga que esto como que salga a la luz, o porque se da como de un momento a otro. Pues mira, lo más frecuente que nosotros hemos visto es que es por traumas craneoencefálicos, ¿cierto? Entonces, en esta paciente en específico, a los 8 años, pues resulta que se pegó, como que estaba montada en un árbol y se cayó desde esa altura y listo. Entonces, tuvo un trauma craneoencefálico. Eso tiene síntomas en el momento pues más inmediato y hasta 1 año, 2 años después, o si es muy grave puede que quede con secuelas. Pero no solo es el totazo y el dolor y las fallas pues más evidentes, sino que resulta que ella 8 años después, ese totazo le generó algo que se llama cavernoma y a partir de ese cavernoma le genera la epilepsia. Entonces, esta paciente en específico a los 16 años le cambió la vida por completo. Ya no solo no podía pues hacer bien sus deberes del colegio, sino que ya no puede hacer nada más. Y la llamamos en estos días y ella quería hacer una técnica en auxiliar de enfermería y decía que es que no puede, ella no puede vivir, ella no puede hacer nada, ella no puede salir sola de la casa,
ella no puede ir a hacer un mercado, ella no puede, incluso nos decía, ella no puede conocer a un posible novio, porque ¿quién va a querer a alguien así? Decía ella. Y eso no va solo, eso también entonces en este caso le acompañaba una depresión bastante importante. Entonces es eso, ¿cierto? Ver que esos daños cerebrales adquiridos, como no es normal esperarlos, dan muy duro porque es un cambio abrupto en la vida de uno, ¿cierto? Entonces, aquí ya vimos pues como los tres tipos de poblaciones que se tratan, de trastornos del neurodesarrollo, lo que dijimos de autismo, que muchos chicos con autismo uno pensará, no, pero es que ellos no sienten angustia por estar solos, como ser capaz de comunicarse, sí la sienten. Un paciente en estos días súper encantador y le decía a uno, es que yo, ¿por qué no tengo amigos? Triste, ¿cierto? O un paciente con TDAH, un chico con TDAH que dice, no, pues es que yo no sé yo por qué no me controlo. Y es que no quiera, es que físicamente no puede, como el que no, como el que es ciego, pues no ciego, pero el que tiene, el que usa gafas. Es como si le dice, no, quítese las gafas y vea bien, es que no es, es algo que literalmente no puede, ¿cierto? Todo el tema del envejecimiento normal y patológico. Alguien levantó la mano para que cuentes qué ibas a decir. Sí, yo, pues que no, que el caso que nos comentaste ahorita de la epilepsia me acordó mucho siempre el ejemplo que ponen en clase de Henry Molaison, que pues que le dio un, pues un traumatismo cerebral porque se cayó de la bicicleta, entonces desde ahí empieza con esas convulsiones y la epilepsia y todo eso, y ya después le tuvieron que sacar el hipocampo, creo. Eso sí, porque una de las alternativas, pues, porque entonces listo, pues ninguno de nosotros está a salvo de que monte bicicleta, lo tumbe un carro, se raspe por acá, que alguien, pues aquí en el grupo se raspó por ahí y le dé epilepsia, pues obviamente porque se dio un golpe en la cabeza. Ahí mandan fármacos, pero en muchas ocasiones no, digamos, resuelven las crisis, no las controlan bien. Y como tú dices, ahí lo que se hace es una lobectomía, entonces les toca ya hacer cirugía y sacar ese pedacito, ¿cierto? Entonces son situaciones muy duras, realmente. Tan duras como el envejecimiento pues patológico, un familiar de nosotros, la mamá, el papá, el abuelo, la abuela, que de un momento a otro empieza como a tener cositas extrañas, como cositas curiosas, como fallas leves. Entonces vale la pena irlo a revisar y que le digan a uno que es una demencia, que ya ahí es un cuidado netamente paliativo, eso da duro, ¿no? Imagínense cómo cambiaría eso la dinámica familiar. Ayer se hablaba, pues, Salomé, no sé si tú quieres contar de eso, en clase con Julián, cómo eso va a cambiar la vida de la esposa o del esposo, pues, en el caso que sea, de las hijas, si esa familia depende de esa persona. Cambian muchas cosas con este tipo de alteraciones. Y con el daño cerebral adquirido, pues es eso. Nosotros estamos en una edad muy buena para tener un trauma craneoencefálico porque no es cierto, a veces es muy loco y quién sabe quién fume y la familia tenga pues de por sí genética hipertensa y le dé un ACV o diferente tipo de cositas, ¿cierto? Un tumor en cualquier momento pues puede aparecer, obviamente eso tiene sus cositas que lo promueven, pero es eso. La neuropsicología entonces también lidia, trata y pues se encuentra con estos tres tipos de poblaciones que son muy amplios, muy amplios. Solamente entre trastornos del neurodesarrollo al año son millones de personas pues que nacen con este tipo de alteraciones, que requieren el tratamiento. Creo que el trauma craneoencefálico es como la segunda enfermedad de morbilidad más grande en el mundo. Entonces son cosas que se ven muy cotidianamente y que la idea es llegar a tocarlas en profundidad. No decir, ah, es que este tuvo un golpe por acá. No, hablar de cómo ese golpe por acá le afectó la vida directamente, ¿cierto? Que para eso es este espacio. Y la tercera área, como área de rehabilitación. Entonces, listo, ya se hizo el diagnóstico, pero ¿qué se hace? Así como cuando uno se fisura un hueso y por eso tiene que dejar de usar el músculo y ese músculo se adelgaza, se atrofia, después llega la rehabilitación, que en ese caso pues lo hacen se me fue el nombre, pues, lo que también hay para hacer en el CES. ¿Cómo se llama eso? Fisioterapia, Sí, los terapeuta. fisioterapeutas, eso. También con el cerebro se hace lo mismo, ahí pues sale ese cerebrito saltando cuerdas y haciendo pesas, muy charro y todo, pero es la verdad. Cada vez que uno estudia, cada vez que uno hace un ejercicio, una sopa de letras,
cada vez que uno conversa, cada vez que uno charla, ahí está poniendo el cerebro a trabajar. Entonces, eso es la rehabilitación neuropsicológica. Obviamente tiene un fundamento que es muy amplio, muy bacano. Sería súper bacano que Julián de pronto en uno de estos espacios viniera y pues nos demostrara unos ejercicios que son muy interesantes, que uno hace en el curso de rehabilitación y uno dice, no, pues que hay que es una sopa de letras, pero hay cosas más allá de la sopa de letras. Son ejercicios que si se hacen en grupo llegan a ser muy, muy interesantes y vamos a ver si de pronto él puede o más adelante nosotros estudiamos ese tema y vamos ahí haciendo ejercicios. Igual aquí yo creo que hay bastantes personas que están en práctica en diferentes instituciones que se centran es en netamente pues de simulación cognitiva. Entonces vamos a ir viendo que esta es otra área muy importante, muy significativa, que es muy importante tener en cuenta que ese fallo, esa alteración, nunca va a llegar a ser o nunca va a llegar a normalizarse, ¿cierto? Nunca, por ejemplo, esa amnesia va a llegar a ser, o esa persona va a tener una capacidad de memoria tan buena como la de antes, pero sí se puede mejorar de a poquito, ¿cierto? Y intentar estabilizar. Aquí lo más importante es mejorar la calidad de vida de los pacientes. No solamente ver que en la prueba de memoria sacó 1 de 10 y, ay, tan malo, no, sino ver cómo se hace para, aún con esa capacidad de memoria, que le rinda la vida. Que no se le olvide, por ejemplo, que con la esposa quedó mañana en salir a comer, o que mañana es el cumpleaños de la esposa incluso. O en el caso que les dijimos, pues, de este paciente de la neuroinfección, que se le olvide directamente la pareja, de muchos años de casado, ¿cierto? Que llega a pasar. Entonces, la rehabilitación va encaminada a, principalmente, mejorar la calidad de vida de estos pacientes con afectación neurológica. Entonces, ahí sí, y las pruebas, porque es que realmente, como lo hemos dicho, neuro para muchos, yo incluido en el CES, es igual a pruebas y no se hace como una crítica, realmente es que es una herramienta, es como ahí dice, es una herramienta de apoyo diagnóstico objetivo, es que hay que objetivar esa memoria qué tan jodida está, esa atención qué tan mal está, ¿cierto? Hay que decir ese lenguaje de qué forma está afectado, pero no es sino una herramienta. Las pruebas solamente nos sirven para confirmar una hipótesis y realmente hay situaciones en las que ni siquiera son necesarias, como por ejemplo una demencia simplemente con una buena anamnesis, conocer a profundidad del paciente, los síntomas, el orden que presenta, las afectaciones en su vida cotidiana, se hace un diagnóstico. Igual, por ejemplo, que con un autismo no hay necesidad de pruebas, que no existe prueba neuropsicológica para el autismo directamente. Entonces, la idea de este espacio es que sea como un aporte, un complemento a lo que es la forma en la que se enseña la neuro en el CES, que aquí ya conozcamos más a profundidad qué es esto, e ir más allá de las pruebas, que sí son necesarias, claro que sí, pero son un complemento, son la herramienta que nos caracteriza, es real, pero la neuropsicología es más allá de las pruebas neuropsicológicas, y eso es lo que queremos que vayamos, pues, que es la idea de este espacio, ir viendo que va más allá de esto. Entonces, ahí ya sí nos metemos en el término pues, de la clínica, de la neuropsicología clínica. La idea de estos espacios es presentar, como lo dijo Juanita, pacientes con diferente tipo de síndromes, ya sea pues un chico con autismo, una persona con discapacidad intelectual, o también cómo se le expresa a mi abuelito, a un familiar, X cosa. Pero la idea es que nos centremos entonces en el paciente, en cómo eso le genera un malestar, en cómo realmente lo atormenta y lo padece. También tener en cuenta el contexto, que ayer también se hablaba pues en la clase con Julián Carvajal, tener en cuenta el contexto en el que vive el paciente, lo que él representa para su familia, o lo que su familia representa para él, en qué está inmerso, en qué trabaja, de qué depende, qué es lo que le gusta y qué es lo que ya no puede seguir haciendo pues por ese padecimiento. Y como les dije anteriormente, buscando siempre mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Que si uno busca en muchos lados o le pregunta a muchos profesores, ¿cuál es el objetivo pues final de la psicoterapia? Muchos nos dicen que es mejorar la calidad de vida del paciente, ¿cierto? Que hay cosas que no se pueden cambiar, como en una esquizofrenia, pero ahí realmente el objetivo es que su calidad de vida mejore. No se le van a quitar los delirios o las alucinaciones,
y de pronto ese comportamiento va a seguir desorganizado y por la calle lo van a mirar feo y extraño, pero que él, al menos yendo a esa terapia, esté un poquito mejor. Y esa es la intención de la clínica en este caso. Y la intención es entonces profundizar lo que más se pueda. Cuenta. Hola. Te puedo decir una cosita, Claro. que no solamente es, o sea, es como tú dices, bueno, es solamente ver el paciente y también verlo como dentro de su sistema, o sea, dentro de su familia, porque para las personas que tenemos familiares con cierto tipo de patologías, pues también tenemos como que aprender para saber convivir con esto, porque al final tú dices, bueno, no le voy a lograr quitar el síntoma, no le voy a lograr quitar el delirio, pero ¿cómo vives tú con una persona que delira? Y yo creo que eso es, digamos, también un enfoque que deberíamos plantear aquí, porque el sistema pues es lo que apoya o soporta y mucha gente inclusive a veces es hasta abandonada por sus propios familiares porque no soportan la atención o los mismos familiares terminan siendo enfermos mentales, no sé si así se dice, pues por, yo apenas estoy ahí, tú sabes, estudiando, pero también terminan enfermos por esta situación, porque no tienen herramientas para el afrontamiento de estos pacientes. Entonces, creo que también sería bueno que cuando converses acerca, sí, chévere, ver los casos, pero también ver cómo lo insertamos para que haya como que en el sistema un mejoramiento como general para todos los que están cerca de un paciente así. Sí, eso que Creo que dices es muy importante. Y de hecho, a día de hoy en las demencias se focaliza es eso, el cuidador, ¿cierto? Porque es que es verdad lo que tú dices. Una persona que cuida a un paciente con demencia, que digamos en caso hipotético es la esposa que cuida al esposo, si no es acompañada, en 2 añitos también desarrolla demencia. Ah, viste, o sea, no, es que bueno, yo lo digo por como yo lo vivo, o sea, como la intuición terminó 9 veces hasta más enfermo que que la persona y necesita también mucho acompañamiento. De hecho, no sé, culturalmente aquí, como se tiene la idea de que, ay, bueno, que uno pone, por lo menos un ejemplo, si estamos hablando de demencia, un viejito o una persona mayor, bueno, voy a decir viejito porque entonces me matan ustedes. Pero supongamos que uno ponga una persona mayor en un asilo. Entonces uno dice, ay, eres el hijo más malo sobre la faz de la tierra. Pero es que de repente si tú no tienes las herramientas y no puedes, pues como afrontar esta situación, entonces terminas entonces con consecuencias más inclusive fatales para todo el núcleo familiar. Entonces eso es como que también importante como analizarlo en estos espacios y a los que les guste pues esto, realmente esta carrera, ¿no? Esta parte de la psicología. Entonces es chévere como que también hablar. Sí, lo que tú dices es completamente cierto. Ese paciente con ese síndrome, ese malestar, no se puede sacar de su contexto, de su familia, ¿cierto? Porque llega donde uno, media horita, 1 horita, 2 horas, 4 horas máximo. Pero cuando vuelves a la casa, con la familia, con la esposa, con el hijo, con la nieta, entonces es a ellos a quienes también va dirigida la rehabilitación, ¿cierto? Para saber cómo tú dices, también llevar la mejor, pues, la mejor vida posible con ellos. Eso es súper importante y también qué bueno pues que logremos en este espacio tocar ese tipo de situaciones. Sería lo ideal, Y sería lo más importante. aceptar ayuda, porque a veces es lo que te digo, como culturalmente uno le enseñan que uno no puede pedir ayuda o que uno es el que, bueno, no, el resiliente, el que es capaz de todo. Entonces esa parte también es importante, o sea, hacer como psicoeducación en la parte familiar. Eso tal cual. Y me hiciste acordar de una vez que en el neurológico fue una madre por, por el perfil, pues como el diagnóstico y la evolución de su hijo. Era un niño de 8 años y la mamá que llegó normal, ¿cierto? Llegó tranquila, pero conforme se iba haciendo la evolución, ella, digámoslo, pues estalló, pues no estalló, sino que se rompió, porque ella era expresando
que le es imposible cuidar a su hijo. Por muchas cosas. Y una de esas cositas es que el niño pues tiene TDAH, ¿cierto? De tipo impulsivo y también tiene otras cositas. Y era ese lamento de madre porque nos llegó a expresar que no puede, que no sabe qué hacer ya. Y pues, la sociedad siempre es como, no, una mamá tiene que ser capaz con el hijo, pero ella no podía. Y eso está bien, eso, es que la mamá no deja de ser humana, ¿cierto? Entonces me hiciste acordar de eso. Pues esa mamá como cayó en lamento y en serio estaba tan destrozada que llegó a decirnos como que es que no sé qué hacer. Pues nos dijo, fracasé como madre, pensaba ella. Durísimo eso, ¿no? Entonces, realmente lo que tú dices es Durísimo. fundamental. No solamente es el paciente, sino todo lo Su que lo rodea, sistema. Ujú, absolutamente todo lo que lo rodea. su Yo también contexto. te iba a contar que a mí, por ejemplo, eso también me gusta mucho, pues, y siento que, digamos, nosotros como neuropsicólogos también cumplimos mucho como ese rol a veces, sobre todo porque muchas veces nos metemos como en esa área de la salud donde están médicos y pues como otras áreas que hay veces no le ponen como tanta atención como al humano. Y por ejemplo, nosotros tres, pues los que estamos, digamos, en el neurológico, hacemos muchas de las encuestas como a los cuidadores, por ejemplo, mucho en epilepsia, que son unas enfermedades pues que son muy difíciles de manejar y como que entramos mucho por ese lado, pues como las condiciones de la familia, de cómo está el cuidador en cuanto como al cargo que tiene de este, pues del paciente. Entonces como que eso también es muy bacano, como nosotros, además de diagnósticos, de todo eso, pues de rehabilitación y todo, también como que traer la parte humana, tanto de la familia como del paciente, como a la salud. Entonces eso también, pues también es como un rol muy importante que tenemos. Que también lo conversábamos ayer. Uno, aunque no es psicoterapeuta, le llegan los pacientes con problemas también afectivos y emocionales y es súper importante abordarlos. Da igual la amnesia si tiene una depresión severa, ¿cierto? Da igual. Eso es primero. Y es que uno no es no, uno es neuropsicólogo. Y antes de la maestría en neuropsicología estudia la psicología, ¿cierto? Porque es fundamental y eso no se puede abandonar. Entonces la invitación es a empezar a ver y pensar todas estas afectaciones neurológicas incluso como un duelo, ¿cierto? No sé si aquí alguno ha tenido o tiene en este momento un familiar que esté empezando de pronto una demencia o un familiar que tuvo un accidente cerebrovascular y cambió por completo, o un familiar que le inició una epilepsia. Es perder a esa persona, no se muere, pero deja de ser esa persona, ¿cierto? O incluso pensemos ese duelo como el propio. Aquí, listo, salimos de este espacio muy contentos, algunos salen ahorita a rumbear o lo que sea, salen en carro, en bus, en metro, en lo que se les dé la gana, y los chocan y los mandan volando 20 metros, ¿cierto? Y mañana se despiertan sin siquiera saber su nombre. Y quedaban con ganas de pronto de volver a este espacio el próximo viernes y se meten y no entienden nada. Y quieren aportar algo y ni siquiera saben cómo hacer. Y ni siquiera se acordaron de si ya habían entrado. Eso es una posibilidad real. Y ya no es ahí en ese caso que se me muere el familiar o que mi familiar cambia, sino que cambio yo. Y ya es un duelo por sí mismo, ¿cierto? Porque ya mis capacidades no son las mismas y nunca volverán a serlas. Entonces, la invitación es esa. Empezar a ver a estos pacientes con profundidad porque están en algunas situaciones lidiando con una especie de duelo, ¿cierto? Realmente hasta acá es esta primera sesión. Es muy general y lastimosamente pues fue muy en parte dictada pues únicamente por mí, aunque la participación fue excelente. Yo creo que un poquito más y nos tenemos que extender 2 horas. Entonces, hasta acá está perfecto. La invitación es a quien le gustó el espacio, vuelva al próximo y al próximo hasta que, ¿cierto? Hasta que quiera. ¿Y qué se va a hacer en los próximos espacios? Primero, pues presentar casos clínicos, la idea es que sean en profundidad, a detalle, que el perfil cognitivo sea lo de menos, que lo que importe sea cómo esa persona está siendo afectada por ese síndrome, ¿cierto? Cómo eso complica la vida para su pareja, para su familia, todo lo que hemos estado hablando. También la intención es traer invitados, incluso. Quien sepa, pues un día aquí hasta traigamos a Francisco Lopera, ojalá que es pues la eminencia en demencias y nos cuente qué es eso de una demencia.
¿cierto? Y que con todo eso que vamos aprendiendo, después veamos un paciente con demencia y sepamos qué hacer y cómo tratarlo, lidiarlo de mejor manera. Y también otra idea que estábamos pensando, que nos interesa mucho, de pronto, por ejemplo, aquí puede que no todos les guste neuro, ¿cierto? O que no todos hagan su práctica en neuro, pero hay muchas situaciones en las que llegan pacientes con afectaciones neurológicas, si quieran o no, ¿cierto? Y existen dudas como, ¿qué tan normal es eso en este paciente? No sé si eso es normal, se dio un golpe por acá, pero eso es normal. ¿Cómo me recomiendan manejarlo? Recomendaciones para la familia. La idea es también abordar eso. Pacientes que no necesariamente sean de neuropsicología, pero que tengan afectaciones neurológicas y por ende, pues, complicaciones cognitivas y que tengan dudas, como, ¿cómo hago pues para decirle a la familia que no va a cambiar? Que esa forma en la que se quedó es la que seguramente va a estar durante todo el resto de su vida. Entonces, la invitación es a que continuemos en este espacio, que esperamos cada vez sea mejor, que de pronto se reduce un poquito el número de personas, o bastante, pero que los que nos queremos hagamos un espacio muy chévere, muy dinámico, muy cómodo, muy tranquilo, que no sea tedioso, que aquí ninguno llegue y diga como, me tengo que conectar al espacio. No, los 30 que seguimos acá decidimos estar, ¿cierto? Algunos por cumplir de pronto. Y eso está súper bien, ¿cierto? Porque se agradece muchísimo, pero lo importante es ver qué tan agradable podemos llegar a dejar este espacio, ¿cierto? Y continuarlo, porque quienes estén en segundo semestre, qué maravilla que ya exista este espacio para ustedes. Porque en serio, nosotros anhelábamos que este espacio existiera. Entonces, que ya exista es maravilloso. Y les agradezco realmente a todos, a quienes están acá, a quienes recordaron que grabaran, a mí se me había olvidado. Y esos espacios los vamos a ir subiendo al grupo para que quedemos pendientes. ¿Listo? Quien quiera comentar algo, qué le pareció, qué piensa, qué no le gustó, por qué no le gustó, qué cambiamos, qué dejamos de hacer, lo que sea. Yo, muchísimas gracias. Como que a veces, por esa misma razón de las pruebas y todo eso, como que siento que la neuro empieza a ser muy tediosa y como que no es lo que uno estaba buscando es que yo soy psicóloga, no neuróloga, y pues me tengo que enfocar en el paciente, entonces a veces como que a uno se le va olvidando eso, y yo creo que este espacio va a ser súper valioso para mí porque empiezo a atender pacientes de Sabaneta de práctica neuropsicológica, entonces sí, creo que va a ser como que lo voy a aprovechar bastante. Entonces, solo contigo ya cumplió el objetivo de este espacio y la verdad es que nos pone muy contentos porque es eso, ¿cierto? Entender que la neuropsicología se diferencia de la psicología únicamente en la población que trata, que fue la que hablamos ahorita, listo. Si les gusta el tema de las epilepsias, de las demencias, de los traumas craneoencefálicos, del autismo, todo eso, si les gusta, les llama la atención, esa es una rama que les puede encantar, listo. Que qué pereza las pruebas, no hay problema. Lo importante es que les guste la población que se trata, listo. Si alguien más quiere comentar algo, bienvenido. Y si no, ya vamos dando pues cierre al espacio que ya nos estamos pasando y mínimo ahorita nos sacan. No, Juan, muchas gracias. Muy emocionado por empezar a comentar casos. No, gracias a ustedes otra vez. Gracias a ustedes, bienvenidos. Y qué alegría que este primer espacio pues se dio de forma satisfactoria y que fuimos tantos. En ningún momento ninguno de los tres practicantes, ni Julián, ni nadie pensó que seríamos tantos. Entonces realmente muy agradecidos con ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Juan, Muchísimas Juan, gracias por súper todo. chévere. ¿te puedes Súper quedar un bien. momentito? Tarde. Ya te tienes que ir. No, dale, cuenta. Muchas Sabes que gracias. yo estuve en un seminario de neuropsicología con neurólogos. Bueno, realmente lo que se trataba era como de traer temas que fueran como actuales y como el futuro de la parte. Ese día se trataron muchos temas, pero dentro de lo que yo vi era como esta parte de los videojuegos, como la internet, o sea, como la parte del ciberespacio pues está afectando a los niños en su proceso de desarrollo. Entonces, como nosotros vemos esos tres puntos grandes que presentaste en el desarrollo del niño, yo creo que esto es actualmente
es un tema que ya empieza como a tener repercusión en el mundo académico. Entonces hay un doctor muy interesante que se llama Víctor Manuel Rosso, que es neurólogo, pero también ha hecho estudios con respecto a esos niños que ya comienzan a tener adicciones por los videojuegos, por las pantallas. Él ese día hizo una intervención muy interesante de unos estudios que él ha venido haciendo de cómo la masa y cómo la parte de la sustancia blanca del cerebro empieza a disminuir, las conexiones cerebrales, que muchos papás lo que están haciendo ahorita para liberarse del niño es que le dan la tablet desde chiquito y resulta ser de que lo que están es pues trayendo problemas a futuro que realmente tienen que ver con otros aspectos. Fue muy interesante. Entonces, a mí me gustaría, si puedo contactar a Víctor Manuel para que hable dentro de este espacio, porque pues él ya tiene de primera mano, es médico, pero los médicos y los psicólogos yo creo que en este espacio de neuropsicología deberían como trabajar en conjunto, no uno aislado y el otro aislado, y ver cómo esta parte, que yo creo que también aquí en el CES ya se está trabajando en esto del desarrollo de la maestría en ciberneuropsicología, ciberpsicología que están trabajando, eh, para ver este impacto. Entonces a mí, no sé si te parece, Sí, trato de ese tema contactarlo está, a ver si él quiere pues participar. Bueno, no prometo nada, pero la verdad es que los aportes de la Fundación Santa Fe en Bogotá en este tema son aportes muy importantes y que nos pudieran dar como otro enfoque a los que nos queremos ir por esta rama. Pues yo me quiero ir por esta rama. no, sí, perfecto. Y ese tema que propone es excelente, porque es una realidad. Y es una Sí, es una realidad realidad y es un problema y que están enfrentando muchos padres de familia. O sea, los adolescentes aislados, o sea, están dejando pues por la pandemia, por muchas cosas, pero ya esto ya se venía también viendo, eh, de que a veces como los papás no están psicoeducados, entonces creen que con quitarse al niño encima, ay no, que vea televisión las horas que quiera, que se meta en la pantalla, que navegue como quiera, trae un montón de riesgos asociados, no solamente al hecho de que pierden la parte de la interrelación social, o sea, la parte social, sino que también trae problemas ya en la estructura del cerebro, sería algo que nos compete y que sería también muy chévere ver aquí en este espacio, pues si me permites, hago como decir, el toque a ver si quiere participar. claro, pues como primer invitado sería excelente, porque es un tema que no solo es teórico, sino que es práctico y es una realidad que hay que empezar a abordar. O sea, que yo creo que antes nos estamos demorando, porque lo más seguro es Sí, que una generación, la actual, que ya pues está creciendo, va a quedar con problemitas, ¿cierto? O no sí. con problemitas, pero sí va a quedar pues No, sí, 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 o pues, sea, él lo con sus dice particularidades. sí, no, Entonces, y él lo ese dice. tema sería súper bueno, la verdad. Si tú puedes contactarlo y se anima, aquí está más que invitado y yo creo que sería un tema que se apreciaría por todos. Ok, cualquier cosa nos comunicamos por ese chat, ¿cierto? Sí, igual ¿Tú ahí, tienes un correo o lees tu no, correo o tu WhatsApp por mejor? WhatsApp, sí. Eh, ¿Cuál es tu teléfono para yo anotarlo, Juan? 301 Ajá. 717 9692. 717-9692. Sí, Ok. 301-717-9692. Aquí voy a poner Juan Semillero Neuro.